PGR acusa omisiones de autoridades de Jalisco en caso Teuchitlán. Si ese Ministerio Público cometió algún tipo de irregularidad, por supuesto que vamos a ir. Se desata violencia en Jalisco. Mueren elementos de la Guardia Nacional tras un operativo de captura. Alumno de CCH Naucalpan apuñala a profesor. Presidenta Sheinbaum anuncia beneficios para maestros tras retirar iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. 1, quitar las deudas y 2, la capacidad de construcción del FOBISSSTE. ¿No hay paso? Aquí andan, ¿verdad? Mira, y ya van más para allá. Pues como vean, Y mire, iniciamos en Jalisco en medio del hallazgo del rancho de exterminio en Teuchitlán. Ayer se reportaron diversos enfrentamientos en diferentes puntos entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados tras un operativo para capturar a El Meño, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios de Autlán y Villa Purificación. El enfrentamiento en el poblado de Los Arados dejó 3 elementos de la Guardia Nacional muertos y 3 más heridos. Los criminales bloquearon las vialidades con vehículos incendiados. Cerraron al menos 5 tramos carreteros. Finalmente, El Meño habría sido capturado. Sin embargo, las autoridades de Jalisco no han confirmado esta situación. Ante estos hechos, el gobierno municipal de Autlán y de Casimiro Castillo pidieron a la población resguardarse, mantener la calma y estar atentos a toda la información oficial. Por su parte, el Centro Universitario Costa Sur también anunció por medio de un comunicado que las actividades académicas y administrativas serán suspendidas hasta nuevo aviso. Unas semanas le informamos sobre el hallazgo de los restos de un grupo de personas originarias de Tlaxcala que fueron abandonados en un vehículo cerca de los límites de Puebla. Según las investigaciones, el homicidio habría sido por un ajuste de cuentas entre grupos criminales. El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el grupo de 9 personas que desapareció y posteriormente fueron halladas asesinadas en Puebla habrían viajado a Huatulco a cometer actos delictivos y los homicidios se habían tratado de un posible ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales ubicados en la costa de Oaxaca. Lo anterior tras los operativos realizados el pasado fin de semana en Huatulco, donde catearon la comandancia de la Policía Municipal del puerto y el hotel donde presuntamente se hospedaron las víctimas. Es un grupo de personas que venían de la región de Tlaxcala a cometer alguno de estos actos que se mencionan ahí: robo a cajeros, robo a centros comerciales, robo a cuentavientes. No todos, pero sí una parte importante de ellos. Había otras personas más que venían acompañándolos. Pensamos más bien como en una labor pues, entre viaje turístico o acompañamiento ahí directo, ¿no? La Fiscalía Oaxaqueña informó que continúa la investigación por la presunta participación de la Policía Municipal en la desaparición y asesinato de los tlaxcaltecas, y hasta ahora la única irregularidad es encontrada en el armamento. Es un faltante de 25 cartuchos que también se está investigando. Pues es verificar, y estamos en ese proceso, de saber el tipo de las armas que se tienen ahí, si alguna de ellas fue utilizada, si alguna de estos cartuchos tiene que ver con las lesiones que las personas que de alguna manera fueron privadas de su vida pues coinciden, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos también identificando las bitácoras, ¿no?, de personas que entraron y salieron en la parte de la dirección de la Policía Municipal. Estamos identificando también las trayectorias que se llevaron a cabo. Con información de José de Jesús Cortés, Imagen.
Y aquí en la Ciudad de México, familiares de 3 jóvenes desaparecidos desde hace 6 años realizaron una brigada de búsqueda al interior del Parque Nacional Tepeyac en la Gustavo Amadero. Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez fueron vistos por última vez en noviembre del 2019, cuando salieron de trabajar de un restaurante. Los padres buscaron con herramientas para excavar y localizar restos o prendas para vestir, sin embargo, no tuvieron éxito. Mañana regresarán a esta zona para seguir buscando, debido a que algunas investigaciones apuntan a que los jóvenes pudieron estar ahí antes de desaparecer. Y le vamos a presentar imágenes verdaderamente impresionantes. Esta neblina que está viendo no es es polvo proveniente de Texas y de Coahuila, que ahora está cubriendo a Monterrey. Desde muy temprano, los fuertes vientos empeoraron la situación, provocando una muy mala calidad del aire. Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado emitió por tercera vez una contingencia ambiental y recomendó a la población no exponerse al aire libre y mantenerse con el uso de cubrebocas. Mientras que en el Valle de México se suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental y el hoy no circula doble, así lo informó ayer por la noche la Comisión Ambiental de la Megalópolis, luego de reportar que las concentraciones de ozono fueron menores a las establecidas por el programa de contingencia. Asimismo, se espera cielo medio nublado en la mayor parte del día de hoy. Ayer se dio la tan esperada conferencia de la Fiscalía General de la República sobre el caso Teuchitlán. Alejandro Gertz, el titular de la FGR, concluyó que la Fiscalía de Jalisco cometió diversas irregularidades en las investigaciones del rancho, tanto las actuales como las de septiembre del 2024, fecha en que, dijo, no se siguieron los protocolos adecuados para la recolección de pruebas, entre ellas el registro e identificación de prendas, calzado y vehículos que ya fueron robados. Aseguró que se van a indagar todas las irregularidades, incluyendo la posible responsabilidad de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Lo que va a investigar la Fiscalía General de la República son varias cosas. Primero, los delitos de carácter federal que se hayan cometido ahí. Si en esa investigación, como es posible, se encuentran responsabilidades de funcionarios de cualquier nivel, no nada más local, inmediatamente tienen que ser incorporadas porque forman parte de la investigación, no se pueden obviar, tienen que salir a fuerza. Sobre quién es el dueño de este rancho, del rancho Izaguirre, Gertz Manero indicó que ya lo están investigando. Perdóname. Tras resaltar que la Fiscalía de Jalisco tuvo 6 meses y no tienen un historial de la propiedad. Sobre la complicidad de policías municipales de Tala y el cártel Jalisco Nueva Generación, el fiscal detalló que según testigos hay 3 policías involucrados, 1 que ya fue detenido y 2 que tienen orden de aprehensión. Además confirmó que sí encontraron restos óseos en el lugar, pero descartó el uso de crematorios clandestinos. Sí encontraron restos, eso es muy importante, ¿eh? Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. Tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias. Hoy Alejandro Gertz va a visitar el rancho Izaguirre, por lo que invitó a colectivos, prensa, activistas y representantes de derechos humanos a realizar un recorrido para que el proceso sea muy transparente. Por otro lado, luego de la conferencia de Gertz Manero, el fiscal general de Jalisco, Salvador González, destacó que entregarán todo el expediente del caso a la FGR y van a brindar todo su apoyo a la dependencia en el recorrido que se va a realizar el día de hoy. Por recomendación y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación. La invitación del titular de la FGR fue una luz de esperanza para Irma González. Ella se trasladó desde Atlixco, en Puebla, hasta Teuchitlán para poder entrar al rancho y ver si entre las prendas y zapatos están pertenencias de su hijo José, quien desapareció el 14 de mayo del 2021.
luego de acudir a una cita de trabajo que le ofrecieron en redes sociales, la cual iba a ganar 1.500 pesos semanales por vender celulares. Vi una mochila color gris, jaspe, algo así, mochila escolar. Pero también sé que puede ser un truco de mi mente, que en mi afán de querer encontrar algo. Se perdió con esta chamarra y yo sé que si la veo la voy a reconocer. También llevaba su maleta azul, también llevaba el collar de su papá era militar. Entonces ahí tiene los datos de él y es una prueba segura. Y mire, mientras tanto, el Senado autorizó el ingreso a México de 154 Marines del Ejército de los Estados Unidos con el fin de que participen en el ejercicio bilateral anfibio Fénix 2025 que se va a realizar en las instalaciones de la Armada de México en la isla de Santa Margarita, en Baja California Sur. El objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta anfibia esenciales para la defensa marítima del territorio mexicano y garantizar la seguridad ante cualquier crisis. Un mes y 6 días son los que lleva el Papa Francisco en el Hospital Gemelli, en el Policlínico Gemelli, allá en Roma. El Vaticano detalló que ya no necesita utilizar ventilación mecánica y si bien la infección por neumonía no está eliminada, está bajo control. Sin embargo, la Santa Sede indicó que no se ha tomado ninguna decisión respecto a si va a participar o no en los eventos de la Semana Santa. La hospitalización del Papa Francisco desde hace más de un mes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma ha aumentado la cantidad de cartas con mensajes de afecto para el pontífice que llegan de todas partes del mundo aquí al centro de recolección postal Fiumicino de Roma. Considerate che generalmente noi lavoriamo giornalmente circa 100 kg, nelle ultime settimane abbiamo raggiunto picchi giornalieri di 150 kg. Devo dire che un'importante quota la riceviamo dall'America Latina, in particolare dal Messico. Pero las cartas para el Papa no solo han aumentado, sino que también lo han seguido hasta su lugar de hospitalización. In questo periodo, visto che è Santo Padre al Gemelli, abbiamo una quota parte di corrispondenza importante che è diretta al centro di recapito di Belsito, che poi si occuperà con i portalettere del recapito presso l'ospedale. Y vamos a ver directamente las cartas que llegan al Papa Francisco. Muéstrame, Giuseppe, cuáles son estas cartas. Ci sono varie nazionalità, tra cui questa mattina abbiamo trovato direttamente dal Cile, un'altra dall'Ucraina, come si può vedere anche dai francobolli, dalla Francia, dalla Spagna, insomma. Spesso esce qualche letterina che troviamo scritta proprio da mani di bimbi, quindi comunque fa sempre un po' di emozione. E questa è una cosa molto bella e per me è anche una grossa soddisfazione. Y tú también puedes escribirle al Papa. Solo debes dirigir la carta a Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. O si quieres que llegue al hospital, debes dirigirla al Policlínico Agostino Gemelli de Roma. La Santa Sede garantiza que son leídas e incluso respondidas. Estas cartas aquí en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma son más que papel y tinta, son una señal de cercanía que le recuerdan al Papa Francisco que no está solo. Miren, nos vamos ahora a Guadalajara. Y por supuesto, toda la información de la madrugada, Fernando Núñez. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, te saludo con gusto desde Guadalajara para darte a conocer los acontecimientos más relevantes que se han registrado en esta guardia nocturna. Te cuento que en la colonia Morelos del municipio de Guadalajara, el conductor de un vehículo de alta gama fue víctima de una agresión directa de arma de fuego, orquestada por sujetos que tripulaban una motocicleta, se acercaron a él y dispararon en repetidas ocasiones. Ya al arribo de las autoridades competentes, así como los servicios médicos municipales, se percataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. En la escena del crimen fue posible localizar junto al vehículo varios indicios que forman parte de las investigaciones de la Fiscalía del Estado, pero también contarte sobre otro acontecimiento que ocurre en el municipio de El Salto, en la colonia La Esperanza. Un hombre fue víctima de una agresión directa de proyectil de arma de fuego, por lo que fue rápidamente trasladado
hasta una clínica sobre la avenida Juan de la Barrera, casi en esquina con Anillo Periférico, ya en los límites del municipio de San Pedro Tlaquepaque. A pesar de los incansables intentos por salvar la vida de este hombre de aproximadamente 39 a 41 años de edad, terminó declarándose su deceso. Por este hecho, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque se hicieron presentes para resguardar el lugar a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Paco, la información más relevante que se ha registrado durante esta guardia nocturna. Mi reporte. Te lo agradezco mucho, gracias Fernando. Nos vamos ahora desde Guadalajara hasta Monterrey. Sara Soberano, buenos días. Gracias, Francisco, muy buenos días. Te saludo con gusto y nos enlazamos contigo para relatar lo ocurrido durante esta guardia nocturna. Esta noche, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Peritos del Estado aseguraron un inmueble mismo que es investigado por una presunta privación ilegal de la libertad. A simple vista, se puede apreciar cómo el portón de este lugar está forzado y una persona estaba brindando datos a los agentes ministeriales. Más detalles acerca de la investigación no fueron proporcionados, pues así no se afectará la investigación. Cabe señalar que este despliegue policiaco ocurre a unas horas y a una cuadra del punto donde hoy asistirá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Asamblea Anual de CAINTRA, Nuevo León. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. El que te agradezco mucho, por supuesto, Sara. Nosotros vamos a hacer una pausa. Por supuesto, también tiene que estar informado que ya se levantó la contingencia ambiental, así que no se deje usted, ver la cara por ningún policía que esté ahí, ya sabe, queriendo sacarle una lanita. Por supuesto, ya volvemos con mucha más información. No sé. Un alumno del CCH Naucalpan se lanzó en contra de su profesor de francés para atacarlo con una navaja. ¿Por qué? Aquí le cuento. Un profesor fue herido con arma blanca por un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan dentro del salón de clases. Y aproximadamente como a las 8:30 de la mañana, yo estaba aquí dentro de la escuela, fui a visitar a una amiga y lo que pasó fue que de repente se empezaron a alborotar la gente y pues empezaron a decirme que habían acuchillado a un profesor. Dicen que es en el cuello, la verdad no sé, fue por el edificio L. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión del profesor de francés, quien inicialmente fue atendido en la enfermería del plantel y posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración. Sin embargo, los estudiantes aseguran que ya se han presentado otros incidentes violentos en el plantel. Lo que pasa es que estas semanas han estado un poco turbias y ha habido varios atentados. Recientemente, creo que la semana pasada igual hubo un atentado de porros aquí adentro, tiraron cohetes, tiraron petardos, hubo inclusive balazos, igualmente hicieron paro. Este semestre se ha vivido mucha violencia en la institución y hay momentos tensos ya donde casi no se puede vivir con tranquilidad aquí. ¿En el interior? En el interior y en el exterior un poco. Desde lo que pasó en mayo con un estudiante, pues no se ha visto mucho cambio más que en el momento policías y hasta ahí, pero no ha habido ningún gran cambio. Por los hechos, las autoridades educativas suspendieron clases, mientras que el estudiante fue resguardado en el área jurídica y entregado a las autoridades. Se suspendieron clases hoy debido a un ataque de violencia hacia un profesor y se comenta de que se pueden suspender clases hasta el lunes. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. A pesar de que la presidenta Sheinbaum retiró la iniciativa a la ley del ISSSTE, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un plantón de 72 horas en la plancha del Zócalo. Al menos 4,000 integrantes de la coordinadora, provenientes de distintos estados de la República, instalaron 550 carpas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad. Su principal demanda es que el gobierno federal presente pruebas de que realmente ha eliminado su iniciativa de reforma.
En la capital de Chihuahua, cientos de maestros pertenecientes a la sección 42 del Sindicato de Trabajadores de la Educación se manifestaron en la Plaza del Ángel para exigir un mejor servicio médico por parte de pensiones civiles del Estado. Mientras tanto, otro numeroso grupo de maestros del subsistema federal marcharon en contra de la reforma a la ley del ISSSTE por Avenida Universidad y División del Norte, concentrándose frente al Palacio de Gobierno. Además, como parte de las movilizaciones, se suspendieron las clases en todas las escuelas. Y nos vamos a Chiapas. Más de 10,000 maestros de la coordinadora también marcharon uniéndose al paro de 72 horas desde la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Los maestros caminaron hasta la Plaza Central, en donde se plantaron en el atrio de la Catedral de San Marcos, el Congreso del Estado, el Palacio Municipal y el Palacio Federal, además del Palacio de Gobierno. De acuerdo con los maestros, buscan que la mandataria federal envíe una nueva reforma que contemple una jubilación de 28 años para mujeres y 30 para los hombres, como estaba antes del 2007. Si bien es cierto, retira la iniciativa, no presenta una nueva iniciativa que contemple la jubilación a los 28 y 30 años de servicio, sin tomar en cuenta la tabla de edades, la pensión solidaria y el cálculo de la pensión en salarios mínimos. Son tres principales aspectos que pedimos que contemple su iniciativa. Retiró una iniciativa, pero no presenta otra, no asume mayores compromisos. Tras el retiro de la iniciativa de reforma de la ley del ISSSTE, la presidenta Sheinbaum acordó con la coordinadora congelar o disminuir las deudas del FOBISSSTE y detener el incremento de la edad mínima de jubilación, como ya lo había dicho. Además, ayer, desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la iniciativa que se había enviado respondía a muchas de las demandas de los propios maestros. Sin embargo, aclaró que pese al retiro se mantendrán los beneficios que incluía la reforma a través de los decretos. Y es importante que todas las maestras y los maestros lo conozcan, porque ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE que enviamos. Ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOBISSSTE. Mira, ya lo decía que entre los acuerdos a los que se llegaron se encuentra el retiro inmediato de la iniciativa, la reforma a la ley, el establecimiento de un programa para congelar y disminuir las deudas del FOBISSSTE, detener el incremento de la edad mínima de jubilación y organizar foros, pues ya sabes, escuela por escuela, para construir conjuntamente la nueva propuesta que garantice los derechos laborales, la transparencia y cero corrupción. ¿Qué le parece si saludamos con mucho gusto a mi querido Ricardo Vitela? Están Insurgentes y es G8. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. Gusto saludarlos. Una mañana fresca con un poco de viento ya aquí en la capital del país y mostrándote cómo está la actividad vehicular en estos momentos sobre Insurgentes. Ya se incrementa a esta hora de la mañana la gente también que viene de la zona del circuito interior de Churubusco hacia este punto y se desplaza hacia la zona de patriotismo, también sobre Insurgentes del Sur hacia este punto y la incorporación del eje 8 o la zona de José María Rico, la vialidad es importante. El sentido opuesto hacia la zona sur de la ciudad, Paco, sin problema alguno, ya se incrementa también el pasaje en el sistema de transporte colectivo Metrobús. Mientras tanto, nosotros estaremos pendientes de todos los detalles en este espacio noticioso en esta mañana aquí en la capital del país. Paco, la información que tenemos, muy buenos días. Buenos días, Ricardo, gracias. También ahora saludamos con gusto a Talo Mata. Talo, buenos días. Paco, buenos días. Para quien todavía le duda de que la alerta Amber funcione o no, fíjate que un niño que se extravió en Ixtapaluca, en el Estado de México, pero esto desde el 11 de noviembre de 2024, fue encontrado en el Centro de Transferencia Modal ayer en el CETRAM de Iztapalapa, ahí en Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico en la colonia Los Ángeles. Afortunadamente los policías se dieron cuenta de que este pequeño estaba desorientado, no encontraba dónde ubicarse de una manera normal y andaba solitario aparte, y una vez que que dialogaron con él, que entablaron una conversación de confianza, pues se dieron cuenta de que tenía una ficha de extravío de alerta Amber y ya
únicamente lo que resta es ponerse en contacto con los familiares. Afortunadamente encontraron a este pequeño, Paco. Qué bueno, enhorabuena, querido Talo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo fuerte. Gracias. Y por supuesto vamos a hacer una pausa. Aquí le tenemos todavía muchísimo más. Recuerde que es jueves de Mesa de Senadores, así que le tenemos más información. Ya volvemos aquí a Imagen Noticias con usted. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 4 personas fueron detenidas, entre ellas una menor de edad, luego de que una balacera ocurriera en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó como saldo un muerto y un herido. Ahora, la dependencia detalló que estas personas acudieron a un hospital para llevar al lesionado, quien presentaba una herida de bala. Sin embargo, al salir del hospital, una mujer mostraba una actitud sospechosa, motivo por el cual un grupo de agentes les realizó una revisión y les aseguró un arma de fuego con 6 cartuchos útiles, varias dosis de cristal y de marihuana también. Ahora, de acuerdo con autoridades, los detenidos son presuntos integrantes de la Unión Tepito. Y en otros asuntos, un juez de control vinculó a proceso a Óscar N., expresidente municipal de Almoloya de Juárez, por el delito de violencia familiar. Esto luego de que presuntamente el exfuncionario violentó a sus hijos de manera psicológica en el 2022. Esto luego de una audiencia que el juez determinó que el acusado llevara su proceso en libertad. Sin embargo, le impone medidas cautelares, como el pago de una garantía económica de 30,000 pesos y también presentarse periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares, y debe abstenerse de acercarse a las víctimas. Y vámonos en este momento con Raúl Flores. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 2009, Piedras Negras, Coahuila, el centro de exterminio del Cártel de los Zetas, el primero en el país. Pero ¿qué les parece si vemos historias que dejan de contarse? Tras los altos muros de la prisión estatal de Piedras Negras, Coahuila. Por un delito de otra índole, pero estaba amenazado de muerte él y su familia si no contribuía a hacer las labores que le estaban encargando, que era estar alimentando el fuego para estar quemando. ¿Qué es lo que tenían que proceder para hacer después, para lo que pudiera quedar? Daniel Durán por años ha buscado a su hijo Daniel Durán Espinosa. Su búsqueda lo llevó a ser integrante de uno de los primeros colectivos de madres y padres buscadores en Coahuila y Tamaulipas, que entraron al penal estatal y descubrieron el secreto de un campo de exterminio. Llevando a cabo investigaciones en campo, llevando a cabo investigaciones en todos los órdenes. La decepción de nosotros fue terrible cuando a nosotros, a las fiscalías del estado, les mostrábamos inclusive planes y planos de campamentos donde había gente secuestrada, donde había situaciones anómalas de pandillas, de gente del crimen organizado que tenía campamentos sin campos de tiro y todo, y nosotros los padres íbamos y sacábamos esa información y se la proporcionábamos a los ministerios públicos y al fiscal en ese tiempo. El penal de Piedras Negras fue tomado por los Zetas a principios de la década del 2000, cuando esta organización criminal consolidó su poder en el estado de Coahuila. La prisión no solo era un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas, sino que también servía como centro de tortura y ejecución de enemigos. Y este cocinero me hacía el comentario de que los cuerpos que llegaban al penal para ser incinerados, con la misma ropa que traían les tapaban la cara, y que ellos tenían estrictamente prohibido ver las caras de los cadáveres que estaban recibiendo. Las cámaras de seguridad eran desactivadas o ignoradas cada vez que los sicarios realizaban una limpieza interna, cuyos restos iban a parar al Río Bravo. Los pocos restos, yo siempre sostuve que eran desechados en un arroyo que está a un lado del penal de Piedras Negras, y que ese arroyo va a dar al Río Bravo. Ahora bien, ahora es un estuario y le han cambiado de nombre y lo que sea, pero eso es lo que realmente estaba sucediendo. El horror de Piedras Negras no habría sido posible sin la complicidad de las autoridades penitenciarias y estatales. Guardias y funcionarios recibían sobornos para permitir el ingreso de armas, drogas y víctimas al penal para ser desaparecidos. Oficialmente son 150 personas las que desaparecieron en este penal. Sin embargo, extraoficialmente son más de 400, las cuales la mayoría fueron a dar al Río Bravo.
Faltan 20 minutos para las 7. Vamos a ver qué está pasando con la limusina naranja, la limusina del pueblo. Les digo cómo van las demoras. 5 minutos para la línea 1, 6 minutos para la línea 2 y la línea 3 y 5 minutos para la 4, la 5 y la 6. ¿Qué pasa con el resto de las líneas en cuanto a las demoras? Le puedo decir que la línea 7 tiene 5 minutos de demora, 6 minutos para la línea 8. La línea 9, espéreme tantito, la vamos a dejar en pausa. Ahorita le digo por qué. La línea 12 tiene 6 minutos, 5 minutos para la línea A y 6 minutos para la línea B. ¿Por qué le decía lo de la línea 9? Porque nos están reportando los usuarios que hay retrasos en la línea 9, salida temprano y aún así estoy llegando tarde porque las líneas están muy tardadas. Hola, buenos días, está funcionando bien la línea 9, la línea café, porque hay muchos retrasos y el metro dice que las salidas de los trenes de las terminales de la línea 9 se están agilizando, pero hay que tener paciencia. ¿Qué sucede en la línea 9? En cada estación se están tardando mucho. Tomé el metro a las 5:50 y son las 6:30 y apenas voy llegando a la estación Michuca, así es que tome precauciones. Si usted va a tomar la línea 9, hay retrasos considerables. Ya el metro lo está diciendo que está tratando de agilizar todo esto, pero bueno, recuerde que venimos de una contingencia y luego el se llena. Y además mañana muchos niños no van a ir a la escuela, así es que el día de hoy va a estar muy pesado. Y qué mejor que para conocer qué está pasando en las estaciones que mi compañero Ricardo Vitela se encuentra en la estación Patriotismo. Ricardo Vitela, por el día de ayer, feliz cumpleaños, amigo. ¿Qué está pasando en el metro? Muchas gracias, Quique. Un abrazo a todos. Buenos días, y exactamente en esta estación de la línea 9, aquí en la avenida Patriotismo, nos encontramos en una de estas estaciones y rápidamente vamos a preguntar a la señora. Señora, buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo y en directo en Imagen Televisión con Enrique Villanueva y Paco Sea. ¿Cómo le fue el día de hoy en el metro, señora? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se sintió viajar en la limusina naranja? Pues muy bien, pero viene muy atrasado. Se viene pare. ¿Cuánto tiempo más o menos se retrasa el metro? 8 minutos. 8 minutos. ¿Desde dónde viene usted? De Pantitlán. Desde Pantitlán. ¿Ya va a retrasar su trabajo? Un poquito. Oiga, ¿qué le gustaría a usted que mejorara en el metro para que usted se sintiera más a gusto? Pues que jalara más rápido, que no se parara tanto, porque no llega tarde a su trabajo. Perfecto. Bueno, señor, pues salen muy lento, salen muy lento. Se tardan mucho. Oiga, ¿cómo le va en el vagón de las mujeres? ¿Se viene del mixto o en el de las mujeres? En el de las mujeres. ¿Y cómo le va? Pues a veces bien y a veces los arrempujones como siempre. Para el lugarcito y para que entre primero uno, ¿no? No, pues sí, pero hay veces que las mujeres que están más grandes y que son más mayores, pues uno viene hasta atrás y lo arrempujan, y las que son señoritas pues vienen bien sentadas. Oiga, y entonces no le ceden el asiento. No, la verdad no. Hay que ser equitativos, ¿no? Yo creo que ahí debe haber eso. Pues sí, pues una persona que uno ya está grande le deben de ceder el asiento. Pero mejor las jovencitas van sentadas y uno va parado. Pues sí. Bueno, señora, pues que le vaya muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gloria Reséndiz Colén. Doña Gloria, que le vaya muy bien a su trabajo. Muchas gracias. Le va saliendo más personas rápidamente, señor. ¿Cómo le fue en el metro? ¿Cómo le fue en el metro? Rapidísimo. Estamos en vivo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Así está bien. Así está bien. Bueno, ¿te fue muy bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿No retrasado? No, perfecto. Bueno, pues Enrique, mira, sí va retrasado porque viene este grueso de gente que va saliendo. Muchos, como dijo la señora Gloria, vienen de Pantitlán, viene retrasado 8 o 10 minutos el metro, pues muchas personas vienen retrasadas. Otras salen con tiempo, no tienen ningún problema. Pues así las cosas en esta línea 9 del sistema de transporte colectivo metro y más la salida aquí en el metro Patriotismo. Amigo, y como bien dice doña Gloria, hay que ser caballerosos en el vagón de las mujeres, porque si no, imagínense nada más, hay que acordarnos de nuestras clases de civismo. Sí, y más que nada, pues imagínate si a veces hay problemas en los vagones mixtos porque hay hombres que se sientan en lugares para la tercera edad y no hacen el asiento y hay problemas, pues ahora imagínate, también eso sucede con las mujeres. Hay que ser empáticos, yo creo que la empatía tiene que caber en todos lados, y si ven a las jovencitas que hay personas de la tercera edad o de edad avanzada que están paradas en la zona de mujeres, cedan hacia el asiento. Ustedes están más fuertes, están más vigorosas, ellas ya necesitan sentarse un poquito más. Exactamente, que de nosotros no quede. Muchísimas gracias, amigo, feliz cumpleaños por el día de ayer. Igualmente, gracias, Quique, un abrazo, continuamos al pendiente. Muy buenos días. Oiga, de última hora le cuento que las estaciones, según lo que nos está contando el metro de la terminal aérea Angares de la línea 5, van a permanecer cerradas hasta nuevo aviso. Tome nota, para trasladarse a la zona puede utilizar las siguientes alternativas: Pantitlán, línea 1, 5, 9 y A, Oceanía, línea 5, línea 4 del Metrobús Ciudad de México y la línea 2, 4 del Trolebús. Esto porque, recuerde, las estaciones Terminal Aérea y Angares de la línea 5 van a estar cerradas hasta nuevo aviso. Así es que aquí le estamos dando todos los detalles para que no lo agarre curva y pueda llegar rapidísimo al trabajo o a la escuela. Y ahora nos vamos con Mona.
Gracias, Quique. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación tiene en la mira al gobierno de Hidalgo bajo el mando de Julio Menchaca. Esto luego de que entre sus cuentas no han comprobado más de 407 millones de pesos en relación con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Esto evidenciando los graves problemas en la gestión de sus fondos públicos. La sombra de la corrupción y el desvío de recursos pesa en este momento sobre el gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, al no comprobar hasta el momento un monto de más de 407 millones de pesos en el manejo de los recursos destinados a la atención de la salud en el Estado durante el ejercicio fiscal 2023 y parte de 2024, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Las observaciones apuntan a un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 407 millones de pesos, lo que evidencia problemas graves en la gestión de los fondos públicos. Las anomalías detectadas están en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y el Programa de Atención a la Salud y Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social. En relación con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la Auditoría Superior de la Federación encontró que los servicios de salud de Hidalgo no utilizaron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos, lo que generó un manejo poco transparente y fuera de la normatividad. Además, se reintegraron de manera tardía los rendimientos financieros a la tesorería de la Federación y no se destinaron los recursos no comprometidos a los objetivos establecidos del fondo. El gobernador de Hidalgo y las autoridades estatales tendrán que responder a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y justificar el destino de los recursos utilizados de manera irregular, que hasta el día de hoy no han sido aclarados. ¿Dónde están esos 407 millones de pesos? Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y mire, sobre el feminicidio de Abril Pérez Zagaón, ocurrido en noviembre del 2019, esto en la alcaldía Coyoacán, Rodolfo Valderas, responsable del feminicidio, declaró que en el crimen también está involucrada la hermana de Juan Carlos N., expareja de Abril. En su reciente audiencia, Rodolfo declaró que antes de asesinar a Abril, una mujer rubia le proporcionó un arma de fuego a quien Juan Carlos N. señaló como su hermana, imagínense. También aseguró que se le pagaron 180,000 pesos para atacar balazos a Abril cuando regresaba de denunciar a su exesposo por violencia. Y la Comisión de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado aprobó inscribir en el Muro de Honor del Senado Rodolfo Neri Vela, primer mexicano en ir al espacio 1985. La senadora Susana Hart destacó que Neri Vela participó en la misión de la NASA para poner en órbita el satélite Morelos 2 y realizó experimentos bajo gravedad cero. Además, la comisión aprobó el acuerdo para fomentar en la SEP y la Secretaría de Ciencias actividades que motiven a niñas y mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora vamos a un resumen de información. No se vayan. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una niña de 9 años que viajaba en un automóvil con sus padres recibió un balazo en el estómago luego de que sujetos armados les dispararan para intentar detenerlos en un intento de asalto. La menor se encuentra estable en el hospital. En un segundo operativo, elementos de los 3 niveles de gobierno retiraron 43 cámaras no oficiales colocadas en infraestructura pública en el municipio de Catepec, Estado de México. 73% de los equipos se encontraban en postes de alumbrado público en 5 colonias, sin que se conocieran cuáles eran sus funciones y a quiénes pertenecían. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no es un tema político y señaló que la Cámara de Diputados es quien debe determinar si hay pruebas suficientes en contra del diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para desaforarlo al ser acusado de intento de violación. En México, 95% de la población tiene caries o enfermedades en las encías. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Bucodental, especialistas de la UNAM destacaron que el cepillado de dientes, paladar y lengua son fundamentales para evitar daños significativos y gastos excesivos en la atención odontológica. No, pero ¿qué le parece si vamos a los videos? Banco Multiva presenta. El
Economistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, anticiparon que la economía mexicana registrará una contracción este año que se prolongará hasta 2026, impactada por los aranceles bilaterales. Pronostican una caída de 1.3% para este año y de 0.6% para 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Reserva Federal recortar las tasas de interés para ayudar a compensar los efectos de sus aranceles, después de que el Banco Central decidiera mantenerlas estables. Hagan lo correcto, exigió Trump en una publicación de su red Truth Social. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participó en la instalación del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas, impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial para fortalecer la atracción de capital y nearshoring. El dólar, 20 pesos con .05 centavos. El euro, 21 pesos con 83 centavos. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 19 de marzo fue de $64.02 por barril. Banco Multiva presentó. PGR acusa omisiones de autoridades de Jalisco en caso Teuchitlán. Si ese Ministerio Público cometió algún tipo de irregularidad, por supuesto que vamos a ir. Se desata violencia en Jalisco. Mueren elementos de la Guardia Nacional tras un operativo de captura. ¿Dónde están los desaparecidos? Le diremos cuál es el número de fosas en el país y cuáles son los estados que tienen más. Miren, más temprano le informamos que de nueva cuenta Jalisco dio de qué hablar. La tarde de ayer, habitantes reportaron bloqueos carreteros, enfrentamientos también entre fuerzas federales y civiles armados. La tarde de ayer se registraron nuevos enfrentamientos entre civiles armados y personal de las fuerzas federales en varios municipios de Jalisco. Todo inició cuando personal de la Guardia Nacional implementó un operativo en el poblado de Lo Arado, en la costa sur de Jalisco, para capturar a El Meño, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios de Autlán y Villa Purificación. Sin embargo, la respuesta de los criminales no se hizo esperar, pues en cuestión de minutos se desataron balaceras y quemaron varios vehículos para bloquear por lo menos 5 tramos carreteros de la entidad. Incluso, los cierres llegaron hasta la zona limítrofe con Manzanillo. Le van a disparar, güey. ¿Verdad? Te dije. Derivado de estos enfrentamientos, se dio a conocer que 3 elementos de la Guardia Nacional murieron y 4 más resultaron lesionados durante una emboscada cerca de la presa El Zapotillo. Al respecto, las autoridades federales y estatales ordenaron un despliegue por aire y tierra para hallar a los responsables del ataque a los agentes fallecidos. Por su parte, los ayuntamientos de Autlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, El Grullo y La Huerta exhortaron a la población resguardarse y mantenerse informados a través de medios oficiales. También señalaron que para proteger a la comunidad estudiantil, algunas escuelas suspendieron actividades hasta nuevo aviso y otras impartirán clases en línea. Extraoficialmente se dio a conocer que tras el operativo se logró la captura de este jefe de plaza identificado como El Meño, pero hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado su detención. Con información de Felipe Hernández, Imagen. Ayer se dio la tan esperada conferencia de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Teuchitlán. Alejandro Gersmanero, titular de la Fiscalía General de la República, concluyó que la Fiscalía General de Jalisco cometió diversas irregularidades en las investigaciones del rancho Izaguirre, tanto las actuales como las de septiembre del 2024, fecha en que dijo no se siguieron los protocolos adecuados para la recolección de pruebas, entre ellas el registro e identificación de prendas, calzado y vehículos que ya fueron robados. Aseguró que se indagarán todas las irregularidades, incluyendo la posible responsabilidad de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Escuche. Lo que va a investigar la Fiscalía General de la República son varias cosas. Primero, los delitos de carácter federal que se hayan cometido ahí. Si en esa investigación, como es posible, se encuentran responsabilidades de funcionarios de cualquier nivel, no nada más local, inmediatamente tienen que ser incorporadas porque forman parte de la investigación, no se pueden obviar, tienen que salir a fuerza.
Hoy Alejandro Gertzi visitará el rancho Izaguirre, por lo que invitó a colectivos, prensa y activistas, así como representantes de derechos humanos, a realizar un recorrido para que el proceso de esclarecimiento sea transparente. Y luego de la conferencia Gers Manero, el fiscal general de Jalisco, Salvador González, destacó que entregarán todo el expediente del caso a la Fiscalía General de la República y brindará todo su apoyo a la dependencia federal en el recorrido que se va a realizar el día de hoy. Recomendación y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación. Y justo nos enlazamos con mi compañera Carla Méndez a Guadalajara, quien tiene seguimiento de este tema y donde habrá un posible ingreso de los medios de comunicación al rancho Izaguirre. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. Así es como tú lo comentas, pues el día de hoy se van a abrir las puertas del rancho Izaguirre no solamente a los medios de comunicación, sino también a madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, pues básicamente activistas para que puedan ingresar a este rancho y ser parte de este proceso de investigación que las autoridades pues prometen que va a ser transparente. Por lo pronto, comentarte que también el día de ayer pues ya los colectivos, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco pudo ingresar a este rancho, al rancho Izaguirre. Hay que recordar que desde hacía 2 días tenían, pues ya no podían ingresar a este rancho debido a instrucciones por parte de las autoridades. Tuvieron que pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estuvo también presente la Comisión Nacional y pudieron ingresar a este rancho. ¿Qué están pidiendo los colectivos ante esta declaración que dio el fiscal general de la República? Pues transparencia, verdad, pero sobre todo que haya sanciones para quienes cometieron las omisiones en septiembre del 2024 cuando fue intervenido este rancho. Hasta el momento, hasta el día de ayer, cuando habían ingresado este colectivo, pues nos mencionaban que dentro del rancho se han hecho ya 8 pozos, 8 excavaciones en las cuales, bueno, no se han encontrado todavía restos humanos en las 5 nuevas que han hecho las autoridades. Hay que recordar que el colectivo cuando ingresó hizo 3 excavaciones en donde localizó restos humanos. En las otras 5 no se ha localizado todavía restos humanos. Sin embargo, el día de hoy aparentemente van a volver a entrar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esperan obviamente poder también estar presentes en este procesamiento que se sigue haciendo en el lugar. Es parte de lo que está sucediendo. Hoy estaremos muy al pendiente de este recorrido, por supuesto, que haremos al interior del rancho para llevarles toda la información, Enrique. Carla, pues vamos a estar muy pendientes de tu reporte el día de mañana y que sea una jornada interesante periodísticamente hablando. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ti. ¿Se acuerda de estas terribles imágenes? Es el ataque armado al bar Los Cantaritos en Querétaro, donde murieron 10 personas el pasado 9 de noviembre. Hace unos momentos, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, anunció que fue detenido José Francisco N., alias el Alfa 1, líder de la célula delictiva responsable de este ataque al bar Los Cantaritos, además de ordenar agresiones a grupos rivales. Su captura se dio en medio de 6 operaciones simultáneas en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, donde elementos de los 3 niveles de gobierno también aprendieron a 8 integrantes de esta célula vinculados con secuestro, venta de droga y huachicoleo. Siguiendo con este tema, pero ahora en el ámbito político, en el Senado de la República, el grupo parlamentario del PRI solicitó la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Esto durante una conferencia de prensa. Alejandro Moreno, dirigente del partido, criticó la labor de la administración actual por su postura ante el caso del rancho Izaguirre. También consideró que las declaraciones que hizo Fernández Noroña son una vergüenza, donde no mantuvo la imparcialidad. Hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República al senador Fernández Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el Senado de la República y avergüenza también a sus compañeros senadores, porque él representa
al Senado, representan nuestro país y es verdaderamente lamentable que se haya referido así a las víctimas y a los grupos colectivos. Aquí lo tenemos, ya lo presentamos. No lo podemos permitir, compañeras y compañeros. Es atroz y todavía lo hace en tono de burla. Y miren, en medio de toda esta polémica, Gerardo Fernández Noroña viajó a Estrasburgo, Francia, donde participará en un parlamento internacional. Sin embargo, en redes sociales, vean además, fue exhibido durante su vuelo de Air France en clase ejecutiva. Estamos hablando de un costo aproximado de 133,000 pesos ese vuelo. Ya en dicho país, a través de un video, Noroña tachó de desvergonzados a los priistas por su petición de destituirlo y asegurando que hay muchos ardidos por su viaje, eso es lo que él dice, del cual también él se encargó de presumir en sus redes sociales. Para los que están de ardidos, es la reunión, la conferencia europea de presidentes de parlamentos de Europa. El PRI, sus senadores caben en una combi. Saben perfectamente que se requieren 2/3 para poder remover a un presidente de la mesa directiva. Y aprovechando que yo no estoy, piden mi destitución. Yo ya les responderé la próxima semana. Les voy a dar su medicina y bien dada, que la están pidiendo a gritos frente a la insolencia de su dirigente, que no tiene moral, ni principios, ni vergüenza. Pero en una reacción contraria a la de Noroña sobre el rancho Izaguirre, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que las madres buscadoras están logrando generar conciencia sobre este juvenicidio como la principal amenaza que enfrenta el país. También señaló que este es uno de los episodios más desoladores, reveladores de las tragedias relacionadas con las desapariciones en México. Una negra realidad que ha oscilado entre la invisibilidad de las víctimas, que no es nuevo, el fenómeno empezó aproximadamente hace 3 décadas en los gobiernos y que ahora padecemos de esta herencia macabra. Oiga, ¿se acuerda que hace unos minutos le comentábamos que el metro nos anunciaba el cierre de la estación Angares? Bueno, pues a este momento también el metro informa que la línea 1 del metro se encuentra cerrada para dirigirnos a esa zona y se recomienda utilizar las estaciones Gómez Farías y Balbuena, o sea que también la de Boulevard Puerto Aéreo está cerrado. Recuerde, Angares y Boulevard Puerto Aéreo son las estaciones que están cerradas por parte del metro. Eso es lo que nos dice, tome precauciones para que no vaya a llegar tarde a su trabajo o a la escuela, y en cuanto se abran, nosotros le vamos a mantener al tanto aquí en Imagen Noticias con Paco Sea. Y luego de que se diera a conocer el horror en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, colectivos de buscadoras aseguran que en años recientes han encontrado al menos 117 centros de tiro, reclutamiento, exterminio y entierros clandestinos en 12 estados. Ahora, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda y un estudio realizado con fuentes abiertas, se han documentado el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas en todo el país, con miles de restos óseos encontrados. Así como lo ve en pantalla, los estados con más fosas clandestinas son Veracruz con 668, Tamaulipas con 554, Guerrero con 498, Sinaloa con 484 y Chihuahua con 415. Y precisamente en Jalisco hay 325 fosas. Las entidades con menos son Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y para entender un poco la magnitud de estas cifras, el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país representaría a que se ha encontrado una por día desde el 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada. Y una de las fosas más grandes que se ha encontrado en este tiempo en México es la de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, con 339 cadáveres. Y justo sobre este tema, y entrando como el bateador emergente, porque le mandamos un saludo a buen Paco que trae enferma la garganta, está con nosotros ya aquí Damián Cepeda, Cuauhtémoc Ochoa, el doctor Miguel Ángel Mancera, para nuestra mesa política. Y como juez de línea, yo me voy a meter aquí al lado, así que ustedes, ¿qué opinan de este tema de las fosas en el país? Y justo lo que acaba de dar el día de hoy a conocer el fiscal, van a entrar tanto madres buscadoras, prensa y autoridades. La verdad es que es lamentable. Primero que nada, buenos días. Buen día, buenos días. Eso es un hecho lamentable.
en el que a todos los mexicanos nos tiene que preocupar. Hay que tener acciones inmediatas. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum hizo 6 puntos que hay que delinear y atacar, de los cuales algunos ya estaban dentro de las acciones de los gobiernos anteriores, como es ampliar las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, además el certificado único de registro de población, incorporar la ley de protocolos de alerta de búsqueda inmediata, equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, creo que ese es un tema muy importante. La publicación mensual de cifras verdaderas de las desapariciones en el país. Tú acabas de dar cifras que son alarmantes, en el cual hay fosas en todo el país y que pues son acciones que deberían de ser atacadas de forma inmediata. Y por último, fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Que son temas relevantes. El fiscal ayer en su conferencia de prensa pues tomó, o más bien mencionó acciones que no habían sido atacadas dentro del gobierno estatal, municipal, declaraciones del mismo presidente municipal, que el mismo predio había sido delineado y que no había sido de esta misma forma atacado, ¿no? O sea, bueno, visto en el mapa. Y bueno, yo lo que creo es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un reto importante con los métodos de seguridad que está aplicando. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados y yo auguro resultados positivos para este tema, ¿no? ¿Cómo viene Este se vuelve un caso muy relevante, me parece que de los que serán de muy alto impacto en este sexenio. Sin duda, las referencias que se han dado son brutales, se utilizan pues epítetos en diferentes medios que llaman poderosamente la atención, desde la brutalidad hasta otros más severos. Yo lo dividiría en 2 cosas. Primero, el anuncio que hace la presidenta de la República me parece que va mucho en consonancia de lo que aquí dijimos en la ocasión pasada, que había que cambiar protocolos, que había que atender cosas que ya estaban ahí, no son nuevas, comisión de búsqueda que ya estaba, el centro de ADN que se dejó, porque pues ha ido creciendo, pero qué bueno que se retome y qué bueno que se profundice. Me parece que algunas otras que se tendrán que revisar, porque esto de equiparar el delito de secuestro al de desaparición forzada, equipararlo en qué. Hoy el delito de desaparición forzada tiene hasta 80 años de prisión, más sumas que se pueden ir adicionando por calificativas, y es un delito permanente, exactamente, que el delito de secuestro. Lo que sí habría que equiparar es el protocolo de inicio, que lo vemos que falló. Segunda parte a la que me voy a referir, esto que hoy en diferentes medios de comunicación se dice omisión, complicidad, pifia y diferentes señalamientos de la indagatoria que se inició por parte de un gobierno estatal, que se va a tomar ahora por la Fiscalía General de la República y que seguramente va a delinear muchísimas líneas de investigación. ¿Qué es lo que se debe profundizar? Si hay cadenas de custodia bien trabajadas, si se tienen indicios para ir hacia un señalamiento verdaderamente de un campo de exterminio, cuáles son las imputaciones que se les está haciendo a estas 10 personas que fueron detenidas, está acreditada la delincuencia organizada y esta intervención para poder ir al delito de desaparición forzada, porque hasta ahora nadie nos ha dicho que se les esté acusando de desaparición forzada, como sería obviamente lo que se esperaría. Entonces me parece que son 2 líneas. Vuelvo al inicio, me parece que es un anuncio importante el que hace la presidenta de la República de dar esta instrucción, fortalecer comisión de búsqueda, fortalecer la identificación y ojalá que ahora sí de una vez por todas se puedan fortalecer los servicios médicos forenses del país y se le dé la fuerza a los servicios periciales que se requiere. Parecería más un secreto a voces que un descubrimiento. Sí, a mí me parece un caso de horror. Y creo que la solución al problema de las desapariciones tan grave que estamos teniendo en este país va a venir si solo si se combate al crimen organizado. Ese es el problema. O sea, el origen es la violencia que está fuera de control en México y que tiene años fuera de control. Me parece a mí que particularmente en los últimos años
que se decidió no combatir al crimen con esta política de abrazos, no balazos, que por supuesto que nadie queremos que anden a bala y bala, pero que pareciera que se dejó fortalecer a las bandas criminales, pues nos tienen en este pico de violencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque si tú agarras las cifras de desapariciones, son horroríficas. O sea, en los últimos 2 sexenios, es decir, los poquitos meses que lleva este y el sexenio anterior, es la mitad de todas las desapariciones que se tienen desde que se tiene registro. La mitad. Todos los sexenios juntos, todos en la historia, estos es la mitad. Y lo que hemos visto marcadamente con López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum es un incremento inexplicable de las desapariciones. Nada más para poner en contexto. En la época de Calderón, que fue una época de muchísima violencia, además de los homicidios se tenían 7 desapariciones en promedio por día. Sí. Con Peña Nieto se tuvo 15. Eso brincó con López Obrador a 25. Eso es estadísticamente inexplicable. Pues no estamos ahí. Resulta ser que ahora, tan solo unos cuantos meses, se ha brincado de 25 al día a más de 40. Entonces, ¿qué parece que está pasando? Hay 2 explicaciones que hacen sentido común. Una manipulación de cifras, sin duda. Claro. Sin duda, en donde dicen, es que están bajando los homicidios, pero mira, resulta ser que están subiendo las desapariciones, pues es que la verdad de las cosas es que ahí está la violencia en conjunto. Y esto tiene, digamos, asidero, o tiene, sí es presumible que está pasando eso, porque hicieron lo mismo en la Ciudad de México, pues. La Ciudad de México decían, es que están bajando los homicidios, pero resulta ser que si te fijabas, incrementó inexplicablemente una categoría que se llama muertes violentas por causas sin determinar. ¿Salió peor la reclasificación de los términos? Pues no peor, estaban mandando para allá homicidios para que bajaran y poder decir que están bajando, eso no es cierto. Entonces, híjole, tú lo ves y dices, espérame tantito, estás queriendo dar la percepción de que baja la violencia, pero resulta ser que si sumas los desaparecidos, eso se fue exponencial. Esa es una explicación. La segunda explicación es, perdón, el crimen organizado. Pareciera que el crimen organizado ha venido evolucionando y se vino a dar cuenta que es mejor desaparecer a alguien que dejarlo, digamos, y que lo investiguen como un caso de homicidio. Entonces parece ser una práctica de la delincuencia. Y esto no lo digo yo, lo dicen testimonios. Por ejemplo, está el testimonio del caso de Chihuahua, de los jesuitas, de los padres y un guía turística que fueron asesinados y que en un intercambio, pues al parecer uno de los criminales dice es que la instrucción es desaparecerlos. Entonces sí traemos un problema muy grave en el país que a mí me parece que no está siendo afrontado de manera correcta. Cierro diciendo lo siguiente, lo principal que creo que le hace falta a este gobierno es solidaridad humana. No la he visto. ¿Dónde está el Palacio Abierto para las Madres Buscadoras? Se tiene que escuchar a estas personas que están sufriendo por la desaparición de un ser querido. El fiscal menciona que aquí no va a haber verdades históricas, que va a haber simplemente una sola verdad. Y bueno, y la verdad es que eso es un tema que lo dijo la misma presidenta, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y yo, más allá de cifras de las que Damián enuncia muy bien y hace una comparativa entre diferentes gobiernos, yo creo que hay que poner cartas en el tema, ¿no? Es un tema que tiene que ver, sí, con la delincuencia organizada, que tiene que ver con pues todo lo que sucede en el país y que hoy lo más importante es que se están tomando acciones en favor, o más bien en contra de acciones como esta, y que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ahora sí que un registro de lo que se va a hacer en temas de seguridad. Y eso es lo que hoy nos tenemos que ocupar, ¿no? Acciones como estas, claro que son inaceptables. Yo envío las condolencias a los familiares de estos desaparecidos, pero es algo recurrente de muchos años, independientemente si antes había más o menos. Y hoy lo importante de esto es que hay que actuar de las diferentes formas, como lo dijo también Miguel, en temas jurídicos, en temas de acción, en dónde está el exgobernador de Jalisco, y no solamente hoy, sino dónde estuvo en el momento que pasaron estas acciones, qué pasó con el presidente municipal, por qué no fue y tomó cartas, o por qué no hizo una declaratoria de lo que pasaba en el momento. Las mismos familiares de los desaparecidos, en ese sentido, pues se sienten desprotegidos
no solamente del gobierno federal, sino también del gobierno estatal. El mismo hoy gobernador Pablo Lemus también pues puso acciones importantes que hay que atacar entre todos. Yo creo que hoy, más que cifras, hay que ver acciones, y eso es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Sobre lo que mencionan de las confrontaciones, ¿qué opinión les merece el video del del presunto cártel Jalisco, en donde se confronta contra las madres buscadoras? Me parece que es inexplicable que ahora tengamos a un grupo que abiertamente se atribuye pertenecer a la delincuencia organizada y que te refiera que con qué derecho se han introducido a una propiedad que además está asegurada por las autoridades locales. O sea, es verdaderamente algo inexplicable que se pueda tener siquiera esa manifestación, o que pudiera estar teniendo algo de impacto lo que diga un grupo delictivo, como la manifestación que hace en las redes sociales. Yo lo que creo es que ahí debe tomar el Estado mexicano pues una decisión otra vez de toda la fuerza, de todo el apoyo y de todo el acompañamiento. Me parece fundamental alguna declaración que se hizo desde el Palacio Nacional, en el sentido de que este tema de los desaparecidos, este tema de las personas desaparecidas será prioridad nacional. En el momento que se etiqueta como prioridad nacional, quiere decir que presupuestalmente, que en trabajo, que en las cámaras, que en todos los ámbitos debe de estar así como prioridad nacional. Y ya nunca vuelve a suceder, o debiera volver a suceder, lo que nos pasó en la legislatura cuando hicimos la propuesta para el Centro Nacional de Genética, de que llegara un aviso de la Secretaría de Hacienda de no hay suficiencia presupuestal. Eso ya no debe de volver a suceder, porque desde el Palacio Nacional se ha marcado como prioridad nacional y se ha dicho no se va jamás a confrontar con las madres buscadoras. ¿Eso qué quiere decir? También un cambio absolutamente hacia el otro extremo de acompañamiento. Creo que habrá que tener mucho cuidado, porque hoy se ha anunciado que todo el mundo puede entrar al rancho, y lo que habrá que tener cuidado es que no se vaya a viciar lo que pueden ser pruebas preconstituidas para un caso que ahora será de desaparición forzada. Fíjate, a mí me parece impensable que sucedan estos hechos sin la complicidad, o al menos la omisión, de algún nivel o de varios niveles de gobierno. O sea, es impensable este fortalecimiento del crimen organizado sin que haya tenido la ayuda de distintos niveles de gobierno. Y creo que lo primero que tiene que pasar es que se acabe eso, pues. Entonces yo hoy lo que veo es, primero, un lugar de terror, al menos de adiestramiento, que es un centro donde capacitan a la gente para ser sicarios, pues, ¿no? Donde llegan, unos pueden llegar voluntarios, pero otros llegaron engañados, otros secuestrados. Hay testimonios y hay restos humanos, ¿no?, de que mataban gente ahí. Entonces dices tú, ¿cómo pasó esto, pues? Y el municipio, oye, resulta ser que dicen, es que llegó el Estado. No, espérame, también llegó la Guardia Nacional. Y también llegó el Ejército, hombre. Ahorita están queriendo señalar directamente solamente a nivel estatal. Perdón, pero ahí estaba la Guardia Nacional. Y estaba el Estado, y también estaba el municipio, y parece ser que policías incluso ayudaron, municipales, a llevar a gente. Entonces, yo diría que no se convierta esto en un tema de quién tuvo, tú, yo, hasta dónde llega, sino que se deslinde completamente las responsabilidades. Eso por un lado. Dos, la respuesta de la presidenta. Todas propuestas son bienvenidas, pero a mí me preocupa varias cosas. Uno, muchos de los temas que señalan son fruto del abandono que tuvo el gobierno anterior. O sea, la ley general en materia de desaparición forzada es de 2017. Digo, ya había antes un registro, pero en 2017 se creó. A los primeros que les tocó implementarla de manera correcta, donde viene la Comisión Nacional de Búsqueda, en fin, y demás, pues fue el gobierno anterior. Y lo abandonaron al grado tal que prácticamente corrieron a la titular, o más bien renunció, que era muy reconocida, porque querían manipular las cifras, le bajaron el presupuesto. Entonces, todo esto que escucho ahorita de vamos a fortalecer el presupuesto, qué bueno porque ustedes se lo quitaron. Vamos a fortalecer a la comisión, qué bueno porque ustedes la abandonaron, y qué bueno que ahorita lo quieran hacer. Ahora, el tema de las cifras, ya hay un registro, por cierto, ya tienen obligación de publicarlo. O sea, veo muchas cosas que yo no sé si no saben que ya existen,
Pero por eso es la respuesta de los grupos organizados de madres buscadoras diciendo, oigan, pues esto ya está, nomás implementalo, qué bueno que lo quieras mejorar, pero pues caray, digo, ya está en la ley. Y la equiparada del delito, yo primero creo que es una confusión terrible porque es un delito distinto, pero segundo, en última instancia, pues alguien que está desaparecido termina en una de 3 supuestos. O era voluntario, o era un secuestro, o está asesinado. Y es un delito. Entonces, no se va a resolver con ese tipo de cambios, se resuelve con voluntad. Yo cierro diciendo lo mismo que insistí ahorita. Sigo sin ver solidaridad. Yo no comparto que haya solidaridad. No han recibido a las madres. ¿Cómo se va a mejorar un problema si no escuchas a quien tiene el problema? Es como si quieres cambiar una ley de agricultura y no escuchas al agricultor. Aquí el centro es las víctimas, no el gobierno. Y me molesta mucho esta actitud de casi de me tienes que pedir perdón porque me estás atacando. Si tú no eres la víctima, gobierno. La víctima son la gente desaparecida y sus familias. Así, y para cerrar rapidísimo, una conclusión en cuanto a la sensibilidad política, porque ha habido declaraciones por demás desafortunadas que yo creo que también están marcando que este caso es tan grave como para que se le dé por la línea de la justicia y no por el lado de los discursos o de las declaraciones tan desafortunadas que ha habido. No, y la presidenta ha sido clara, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Yo no coincido con temas que Damián menciona, y creo que es un tema de discusión más profundo. Pero el tema, como lo dice, y qué bueno que hoy se están tomando cartas en el asunto, porque las fosas clandestinas no vienen nada más del sexenio anterior, vienen de muchos sexenios anteriores, y hoy es el presente y hoy hay que hacer cosas que no vuelvan a pasar, y hoy es la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo a eso le vería el tema más que otras acciones. A mí me parece que hay que ser muy cuidadosos con las declaraciones, hay que estar en una línea de solidaridad y por supuesto de propuesta y evitar que se tome a la ligera, porque este va a ser un caso de altísimo impacto para el sexenio y por supuesto se debe tomar con toda la seriedad. Me parece que están dando que no se está tomando que así se está tomando, pero esto no debe de frenarse. Debemos de estar revisando que se avance en todo lo que se ha dicho que se va a avanzar. Ahí están todos los reflectores. Yo creo que hay que distinguir entre quien hace uso político de una tragedia, que eso es una cosa, a el señalamiento de la existencia y las propuestas. Es parte de la responsabilidad no solo de la oposición, sino de la sociedad civil, el señalar para visibilizar el tema. Pues no dice la propia presidenta y dice bien que lo que no se señala no existe. Pues claro, lo que queremos es que no vuelva a suceder. A mí no me gustó, debo decir, por ejemplo, que si ya sabían que había pasado esta escena de horror, continuaran con el festejo en el Zócalo. Lo tengo que decir. Para mí, una responsabilidad del Estado debió haber sido, acaba de pasar este suceso, no tengo nada que festejar, pues. Esa es la parte que yo siento. Me lastima ver a las madres que estén tocando la puerta y continuar viendo ahora una presidenta en la lógica de López Obrador de no las puedo recibir porque no vaya a ser que dañen la investidura presidencial. Caray, hombre, solidaridad, hombre. Que salga esta virtud. Existe, ¿no? Yo no la he visto al día de hoy, no las han recibido, fíjate. Dice, voy a dedicar 3 mañaneras a hablar de la campaña de la oposición en nuestra contra. ¿Por qué no dedica las mismas 3 mañaneras en darle el micrófono a las madres buscadoras para que hablen del problema en el que está viviendo? Ahí está. Muchísimas gracias, Damián Cepeda. Doctor Miguel Ángel Mancera. Y antes de irnos al corte, recuerde que están cerradas Boulevard Puerto Aéreo, la línea 1, la terminal aérea de Angares en la línea 5. Y bueno, la razón, hay una marcha de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado. José Antonio García está justamente en Boulevard Puerto Aéreo para darnos todos los detalles. José Antonio, ¿cómo estás? Así es, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana fría aquí en las inmediaciones de la zona del aeropuerto. Y bueno, pues los maestros decidieron que bueno, pues la jornada de lucha del día de hoy sería en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No nos especificaron si será únicamente en la Terminal 1 o serán involucradas la Terminal 1 y la Terminal 2. Pero por lo pronto, bueno, pues ya tenemos un operativo muy fuerte por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del equipo metropolitano táctico, que bueno, pues han llegado aquí a este lugar y de hecho, bueno, pues vemos que continúan llegando células de la policía, equipos antimotines, con casco, rodilleras, con pues estos escudos que están portando aquí estos elementos. Serán pues mínimo unos 200 elementos los que han llegado ya a este sitio,
vemos que, bueno, pues toda esta situación ya está afectando a las personas que vienen al aeropuerto, que van a tomar algún vuelo o que están llegando aquí a la Ciudad de México. Vemos que, bueno, pues ya esta situación está afectando de manera importante toda esta movilización. Y de hecho, en este recorrido que hemos realizado nosotros, hemos observado que desde las inmediaciones de la zona de Boulevard Puerto Aéreo, de la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza, de la zona del Eje 1 Norte, ya tenemos presencia de los elementos de la policía apostados en todos estos puntos. Así es que, bueno, pues si tienen que desplazarse en la zona del aeropuerto, tomar en cuenta que se encuentran cerradas estas estaciones del sistema de transporte colectivo que tú nos mencionas, más aparte, bueno, pues todo este operativo, las unidades de la policía que están llegando en estos momentos aquí al aeropuerto, y bueno, pues tomarlo en consideración. El reporte que tenemos, Enrique. Complicado Buen se viene día. el día. Si usted va a tomar un vuelo, pues tome las precauciones debidas y salga con mucho más tiempo, porque bueno, pues la coordinadora ahí está haciendo sus cosas. Doctor, vámonos a corte. Pues no le cambie, quédese informado aquí en el espacio Paco Sea con Enrique. Saludos, Paco. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Y mire, en la última actualización del metro se cerró también la estación Zócalo de la línea 2 y si quiere dirigirse a la zona del centro, tiene como alternativa tanto Pino Suárez y Allende en la línea 2, San Juan de Letrán en la 8 y Bellas Artes en la línea 2 y en la 8, perdón. Y que ya está con nosotros, está mi compañero Atalo Mata, quien se encuentra en las calles del centro. Si de por sí ya el aeropuerto está complicado, el centro también está bastante tenso. Mi querido Atalo, buenos días. Quique, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, concretamente en esta plancha, pues está inundado de tiendas de campaña. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues se han instalado en plantón, como ya lo hemos visto, por aquello de la reforma y la modificación a la ley del ISSSTE. En fin, pues hay sí maestros, hay docentes que se han instalado aquí en plantón alrededor del centro histórico, pero no solo hay de la coordinadora, sino también otros grupos que vienen en apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Por favor. Soy Orlando Martínez Canaval. ¿De dónde vienen, Orlando? ¿Del SUTIEMS? Sí, del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, es decir, de las prepas de la Ciudad de México, que están en la periferia de la ciudad y damos clases en barrios y pueblos marginales de la Ciudad de México. Importante decirle a la gente lo que ustedes traen de consignas, ¿verdad? ¿Qué es lo que están exigiendo? Sí, nosotros exigimos en este momento lo mismo que la CENTE, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que incluye la abrogación del sistema de afores para que haya un sistema solidario de pensiones como el que había antes de esta imposición de las afores, que fue en la época neoliberal, que se supone que el gobierno ha prometido que ya no va a haber más neoliberalismo. Sin embargo, pues no se ve claro porque el ahorro que tenemos para jubilarnos pues está en estas cuentas privadas beneficiando a los más millonarios del país, mientras que para los trabajadores es muy complicado con este régimen lograr una jubilación justa y digna. Ok, Orlando, entonces brevemente van a ustedes a permanecer aquí y van a marchar hoy. Ahorita nosotros como SUTIEMS, que además somos parte de la CENSUECIC, que es una coordinadora de trabajadores de cultura y educación de varias partes, vamos a permanecer en el campamento, mientras que los compañeros de la CENTE pues ya sabemos que tienen acciones de protesta en distintas partes de la ciudad, pero nosotros vamos a estar aquí de guardia en el campamento. Muy bien, vamos a estar nosotros también muy atentos. Muchas gracias, Orlando. Sí, de nada. Hasta luego. Gracias. Buenos días, gracias. Pues mientras tanto aquí se lleva a cabo la vendimia. Podemos ver, hay algunos puestecitos de artesanías, porque sabemos que vienen maestros integrantes de la coordinadora de algunos estados de la República, se aprovecha también para vender sus productos y mientras tanto pues ya sabemos, no acercarse aquí a la zona centro de la Ciudad de México porque va a estar muy complicado incluso para pasar de manera peatonal. Quique. Vamos a estar muy pendientes, Atalo, como bien lo mencionas, hasta ahorita no hay una marcha que esté anunciada, pero bueno, todos los cierres que está provocando esto en el cuadro del Zócalo y además también en el aeropuerto. Muchísimas gracias por el reporte, amigo. Hasta luego, muy buen día. Ahora vamos con Mona.
Gracias. Bueno, a ver, vámonos con mi querida y adorada Paola. Mi Pau querida, ¿qué nos tienes el día de hoy? Y qué lindo, qué lindo. Mónica, qué gusto me da saludarte. Bueno, es que ayer justamente veíamos este enlace con Atalo Mata, que se fue pues, a la lucha libre, ¿no? Lo vimos volar y se nos antojó. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Y entonces va a estar por aquí el Hijo del Santo, que hace pues ya una gira de despedida, pero prometió enseñarnos algunas de sus llaves, de las que le enseñó su papá. Y voy a tener, por supuesto, toda la información importante, como siempre, Mónica, así que los invito a que se queden. Oye, mi Pau, cuidado, con esas llaves y con esos cuidados, por favor. Te queremos sana, te queremos bien, que se cuide él. Exactamente. Te mando un beso enorme, Muchos mi para Pau. ti y para todo el equipo, Vamos a un Mónica. corte. Chao. Vámonos a un corte. Regresamos en unos momentos. No se vayan, tenemos mucha más información aquí en Imagen Noticias. Oigan, déjenme comentarles, mi Rob, también que México está de fiesta porque por primera vez logramos ingresar al top 10 de los países más felices del mundo. Imagínense, según el Informe Mundial de la Felicidad. ¿A quién le preguntaron? Aquí hay puro amargado. Exactamente. Esto es según el Informe Mundial de la Felicidad 2025. Están mal los datos, aquí hay otros datos. Miren. ¿O cuáles son los parámetros, no? Se supone que tiene que ver. A ver, hay un avance en factores, apoyo social, estructura familiar, resiliencia cultural también, participación comunitaria, económica, crecimiento. Y bueno, ¿qué les digo? Tache. Por eso. No, pero en Finlandia, fíjense, se corona Finlandia como el país más feliz por 8º año consecutivo. En segundo está Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Costa Rica, Noruega. Puros países donde no hay sol. Israel, a pesar de los problemas geopolíticos. Oye, Mona, pero ¿sabes por qué México es un país muy feliz? vas tu tontería. Porque la mitad del país le va a la América. Ya sabía. Ganas el campeonato. Nos vemos mañana. Por eso, semana con claro. nosotros. Cámbiale. Ahí está. Pues es que no se puede con ese señor. ¿Qué pasó?